estado presente en los otros seminarios anteriores sobre la ingeniería entre las ciencias sociales y las humanidades. También ha sido invitado nuestro en los cursos de la Politécnica, de los cursos de verano, en La Granja. Y nos viene prestando una inestimable ayuda con su experiencia y con su bonomía en esta tarea de la ciencia, tecnología y sociedad. Él es de los primeros, no sé si fundadores es la palabra adecuada, pero en fin, de los primeros interesados en ir abriendo ese camino de ciencia, tecnología y sociedad. Él es filósofo, él es profesor en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía. Y uno de los que primero han ido desbrozando el camino o proponiendo ese análisis filosófico y en general desde las humanidades y también las ciencias sociales, pues del complejo ciencia-tecnología, tanto como precedente y como consecuente, es decir, la necesidad de considerar que la ciencia y la tecnología tienen un sustrato y un elemento generador que es social, y también, en segundo lugar, la importancia de tomar buena nota de las consecuencias sociales de la ciencia y la tecnología. Así que ese es su trabajo de siempre. Él es de los que mejor conocen esa interrelación, y por eso nos encanta tenerlo aquí una vez más. Así que le damos la palabra a Manolo Medina, cuya conferencia es Actualidad de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en España. Tienes la palabra, Manolo. Gracias, Pedro. Bueno, para mí es siempre una satisfacción estar aquí, sobre todo en la tercera edición de este seminario, donde se han tratado pues, con una perspectiva bastante amplia todas las cuestiones de ciencia y tecnología y sociedad, ¿no? En el primer seminario, si recordáis, estuvo aquí Stephen Cutcliffe, ¿no? Que era pues, uno de las personas, digamos, más significativas de lo que es el desarrollo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en Estados Unidos. En el seminario segundo, el año pasado, tuvo también Ari Rip, que es una persona quizá más central de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en Holanda, un país donde esto está implantado con tanto éxito que dicen que casi tienen demasiado éxito, porque ahí prácticamente todo este tipo de estudios y de planteamientos, no solo en todas las universidades, sino incluso por una disposición gubernamental, está en la enseñanza secundaria. Y bueno, en este entramado de lo que es los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, que es un entramado de estudios históricos, estudios sociológicos y también estudios filosóficos, lo que voy a plantear es digamos, las posiciones del grupo, o sea, de nuestro grupo, el grupo que se llama Prometheus 21, dentro de lo que es el desarrollo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en España. Yo, de hecho, pues diría que soy el primero o de los primeros que empezamos a introducir este tipo de estudios aquí. Hay que decir también que aquí en España pues, no se ha institucionalizado, no han tenido éxito, esto por varias causas que a veces las hemos debatido aquí, pero que ahora no viene al caso discutir. Entonces, digamos, desde el planteamiento en este contexto interdisciplinar de los estudios filosóficos, voy a hablar de la relevancia de la filosofía constructiva, que es la corriente, digamos, filosófica donde me inscribo, la importancia para la relevancia política de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y esta es una nueva vertiente que se ha abierto dentro de estos estudios. La conciencia, digamos, de que estos estudios tienen que tener una proyección y una relevancia política. Y para situar el tema, voy aquí a exponer varias cosas de un discurso inaugural, bueno, un discurso, digamos, que hizo como presidente electo de la Sociedad de Estudios Sociales de la Ciencia, que es quizá la sociedad más importante que agrupa a todos los que les interesados en los temas de ciencia, tecnología y sociedad, de Vive Bhaskar.
Este quizá es un holandés que es el autor más significativo dentro de lo que es la sociología de la tecnología. Entonces, en este discurso, digamos, como presidente electo, planteó varias cosas. Y también fue un programa de intenciones. Y es a partir de aquí que voy a plantear, digamos, cómo quizá las intenciones y el programa era irrealizable desde lo que eran, digamos, los estudios sociológicos de la ciencia y por qué aquí es importante la filosofía. Entonces, voy a ir citando algunas de las, diría, casi proclamas y intenciones que él tiene. Entonces, empieza diciendo que vivimos en una cultura tecnológica. Cuando caracterizo nuestra cultura como una cultura tecnológica, lo hago para subrayar la familiar afirmación de los estudios de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, de que nuestras sociedades modernas están constituidas por la ciencia y la tecnología y que uno no puede esperar entender las sociedades modernas sin tener en cuenta el rol de estas. Es lo que propone en la agenda de los estudios de ciencia y tecnología, pasar de lo que llama la cultura de la ciencia y tecnología al estudio de la cultura tecnológica. Y también otro objetivo que se propone de estos estudios, dice, es mostrar a un amplio sector de audiencias, políticos, ingenieros, científicos y el público en general, que la ciencia y la tecnología están cargadas de valores, que todos los aspectos de la cultura moderna están infundidos de ciencia y tecnología, que éstas juegan papeles clave para mantener unida a la sociedad y que son igualmente centrales en todos los acontecimientos que amenazan su estabilidad. Más adelante, pues, insiste en que vivimos en una cultura tecnológica y para entender esta cultura, la comprensión procedente de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología tienen una importancia central. Entonces, llega un momento que dice, bueno, pues esto hasta ahora es lo que han realizado, según él, los estudios sociales de ciencia y tecnología, y es ir un paso más allá. Dice, observar que vivimos en una cultura tecnológica es solo un primer paso. Estoy arguyendo que los estudios de ciencia, tecnología y sociedad necesitan dar un paso más y contribuir activamente a democratizar esta cultura tecnológica. Entonces plantea la proyección, digamos, política. Por consiguiente, bueno, son citas, digamos, que voy escogiendo dentro del discurso este. Por consiguiente, es necesario que la ciencia y la tecnología en sus formas explícitas e implícitas estén sujetas a debate político. Pero, sin embargo, reconoce que hasta este momento, dentro de los estudios sociológicos de ciencia y tecnología, se habían dejado las cuestiones políticas de lado. Dice, sin embargo, al mismo tiempo, mucho de este trabajo no se ha dirigido a las consecuencias normativas, políticas o prácticas de esta comprensión. Para decirlo más fuertemente, muchos investigadores en ciencia, tecnología y sociedad no se han hecho la pregunta de qué hacer con estos descubrimientos. La agenda de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad ha sido en gran parte agnóstica con las cuestiones normativas y políticas relacionadas con la aplicación de sus descubrimientos. Esto es algo que yo critiqué ya hace muchos años. Realmente se habían puesto en un planteamiento, digamos, tan científicos desde el punto de vista sociológico que creían que no podían entrar en cuestiones, digamos, valorativas o de decisión e intervención política. Entonces, dice, ya hacia el final, dice, mi alegato ahora es que en el siglo XXI el siglo XXI necesita una nueva generación y un nuevo tipo de intelectuales públicos y que los investigadores en ciencia, tecnología y sociedad pueden dar un paso al frente para ocupar esta vacante. Porque, según él, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad no son solo cruciales para entender nuestra cultura tecnológica, son igualmente importantes para el desarrollo de políticas democráticas. Los estudios de ciencia y tecnología pueden contribuir al plan de democratizar la cultura tecnológica. Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad pueden contribuir al plan de democratizar la cultura tecnológica.
sería mejor hacer ver que los estudios de ciencia, tecnología y sociedad han creado los ingredientes básicos de este plan y después proponer que ahora de lo que se trata es de realizar este potencial. Según la base de todos estos estudios, entonces se trata de proyectarla en el ámbito público, en el ámbito político. Y en una frase ya que es muy programática, dice: creo que los investigadores, quiero decir, y todos los que estudian este tipo de materias en ciencia, tecnología y sociedad, pueden contribuir a hacer cosas, a cambiar el mundo. Esto aquí resuena un poco el planteamiento de Marx. Recordáis que Marx, que en principio era un filósofo, ¿no?, que se pasó a las ciencias sociales, a la economía política, dijo una vez que la filosofía hasta entonces se había dedicado a interpretar el mundo. Y entonces lo que dijo él, pues ya es tiempo, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a cambiarlo. Entonces esta idea de que no solo interpretar, que es lo que hubiera hecho hasta ahora ciencia, tecnología y sociedad, sino a cambiarlo. Claro, ¿es esta una pretensión, digamos, exagerada? Bueno, de hecho, digamos, toda la intervención teórica, los estudios y los programas políticos de Marx, de hecho, cambiaron el mundo del siglo XX. Finalmente, pues, realmente, si levantara la cabeza, podría ver que no llegó hasta el final en sus expectativas de lo que era este cambio. Y el por qué, pues esta es una cuestión importante a tratar. Pero, de todas formas, el planteamiento del objetivo de que no se trata solo de interpretar, sino cambiar el mundo, yo creo que es un objetivo importante para los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Pero con todas estas proclamas y pretensiones, que después analizaremos hasta qué punto se realizan, de hecho, al final, Vive-Baisker no nos da muchos resultados. Yo creo que hay una insuficiencia política, ¿no? Porque cuando dices, muy bien, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede proyectar políticamente los estudios sociológicos de ciencia y tecnología? Y algunas pistas que da, no solo en este discurso, sino en otros trabajos que ha publicado, no van mucho más allá. Porque lo que viene a decir, por ejemplo, en un momento dado, dice: los investigadores en ciencia, tecnología y sociedad pueden realizar intervenciones políticas. Dices, bueno, ¿cuáles? Dices, a veces pienso en este tipo de intervención como el beso de ciencia, tecnología y sociedad. Es una metáfora un poco pintoresca, porque dice, el beso de ciencia, tecnología y sociedad. Dice, el investigador en ciencia, tecnología y sociedad asume el rol del príncipe besando a la bella dormida, al científico, ingeniero o cualquier otro actor que está siendo estudiado con un estudio detallado de su comportamiento que hace que se despierte. Y otra metáfora, cito también a Vive-Baisker, dice, otra metáfora es para describir este tipo de intervención mediante un estudio de caso puede ser el espejo CTS. Los estudios en CTS representan espejos en los que los actores ven sus acciones y su cultura de un modo nuevo. Esto me parece a mí que es muy insuficiente y muy poca cosa. Casi suena un poco pintoresco y no sé si un poco ridículo, porque aplicado a Marx es como si Marx hubiera dicho: los capitalistas, que se lean el Capital, se ven en el espejo y a partir de ahí dejan de explotar a la clase obrera. Lo cual no, es decir, como a los científicos les explican, digamos, exactamente en qué consiste su tarea y a partir de ahí ya se reforman. Bien, entonces, evidentemente que esto es insatisfactorio. ¿Se puede ir más allá en los estudios de CTS, en la proyección política y en esta relevancia política? Algo más tarde también este mismo reto, esta misma línea, pues fue tomada por Harry Collins. Así como Vive-Baisker es el autor más significativo en la sociología de la tecnología, Harry Collins lo es en la sociología de la ciencia. Entonces él vino a plantear en un artículo que publicó sobre la tercera ola de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces explicaba lo que entendía él por tercera ola. Explicaba la primera ola de los estudios de ciencia,
claro, él se concentra en la ciencia, pues fueron los estudios filosóficos, ¿no? Toda la filosofía de la ciencia, que nace en el contexto del positivismo lógico, después la filosofía analítica y tal, y que acabó pues con una concepción de la ciencia prácticamente o puramente teoricista, como una empresa de conocimiento teórico, en que, pues, por cuestiones también, digamos, de contextos políticos y tal, acabó ensalzando la ciencia a un pedestal como la racionalidad máxima, en fin, la neutralidad valorativa y política, como que ahí la ciencia pues no podía, era independiente de este tipo de cosas, etcétera. Claro, esta visión en los años 60 ya empezó a hacer agua con Kuhn, ¿no? El Kuhn que planteó que la ciencia, como cualquier otra actividad humana, pues era una empresa social. Y fueron, a partir de ahí, los estudios de ciencia y tecnología cuando dijeron, bueno, hay que ir a ver exactamente lo que hacen los científicos y dejarnos de reconstrucciones lógicas del método científico. Entonces vieron que en la investigación científica había muchos más factores que eran los puramente, digamos, experimentales o teóricos o lógicos o metodológicos, y que ahí jugaban un papel importante, digamos, contextos sociales, políticos, en fin, económicos y demás. Entonces, la tercera ola, dice, esta sería la segunda ola, los estudios sociales o sociológicos de la ciencia y la tecnología. Y la tercera ola, para él, justifica la necesidad de esta tercera ola porque dice que el problema más candente dentro actualmente de los estudios de ciencia y tecnología es precisamente plantearse la legitimación de las decisiones, intervenciones políticas. Y para eso, dice, necesitamos una teoría normativa sociológica que sea capaz de legitimar las decisiones técnicas en el dominio público. Dice porque en todo, bueno, vamos a ejemplificar un poco dentro del contexto del tema, digamos, que se centra o que guía este tercer seminario, que es el tema de la energía nuclear, ¿no? de las centrales nucleares, a favor o en contra. Entonces, el tema pues, de los cementerios nucleares, bueno, todo estas cuestiones. Entonces, él dice, claro, hay un dilema, ¿no? Hay quien plantea, digamos, que el determinar o el decidir en estas cuestiones desde un punto de vista político, es decir, las normas, la legislación que tiene que regir si se van a establecer nuevas centrales nucleares o no, o si va a haber una moratoria, o si se van a suprimir todo este tipo de producción energética, pues ahí se pueden, digamos, las decisiones esas orientar en un dilema que es pues plantearlo como un proceso ampliamente democrático o que los políticos se reduzcan al asesoramiento experto. Es decir, que digan que los entendidos, los expertos, pues son los que tienen que decidir. Pero uno dice, ¿qué expertos? Porque hay muchos expertos y todos tienen la pretensión de ser expertos y de realmente lo que dicen es lo que es fiable y lo que es efectivo, ¿no? Por ejemplo, claro, en un tema como si las instalaciones de los cementerios estos nucleares pueden resistir pues un terremoto, pues hay gente que lo defiende y gente pues que defiende lo contrario. Entonces, el problema que se plantea, ¿cómo se legitima la validez de estas teorías o de estas posiciones? ¿Quién decide quién tiene razón? Entonces, viene a decir, claro, los políticos, si van a decidir y van a tener en cuenta a los expertos, ¿cómo se va a decidir si alguien es experto o no? Este es el tema. Entonces, él dice, tenemos que volver a lo que se planteaba antiguamente en el contexto, digamos, de la filosófico, es de fundamentar el conocimiento. ¿Cómo fundamentamos el conocimiento? ¿Cómo podemos fundamentar la validez de teorías científicas? ¿Cómo podemos fundamentar el tema de la fiabilidad o de la efectividad de las tecnologías? Y tal como lo plantea él, es un planteamiento sociológico. Lo que viene a decir es elabora un trabajo bastante extenso
es que tenemos que determinar cuál es el conjunto, el core set, es decir, el conjunto nuclear de los expertos. ¿Cuándo vamos a considerar una persona experta? Por tanto, pues hay que hacer uso de su asesoramiento, o cuándo no lo es. Claro, en este contexto es interesante la crítica que le hace Ari Rip, que es otro, digamos, del que he hablado antes, una orientación sociológica, pero aunque es ingeniero y se dedica a la sociología de la ciencia y la tecnología, también pues, fue filósofo y dio en su momento pues, clases de filosofía. Entonces, claro, lo corrige un poco, digamos, que llega a decir que este planteamiento es demasiado sociológico, porque lo único que se centra es en determinar sociológicamente un conjunto, digamos, de nuclear de los que son los expertos, con criterios sociológicos. Es demasiado sociológico, porque reduce el problema a un problema socioepistémico, a un problema de pertenencia a ese conjunto, simplemente. Dice, y este planteamiento es en cierto sentido ingenuo, pues asume o supone que la existencia de estos conjuntos, que es fácil sociológicamente determinarlo. Y viene a decir algo, digamos, que me parece muy claro. El problema de si alguien es un experto o no, pues es un tema presupone una evaluación, una decisión, en definitiva, sobre la validez de las teorías que defiende. Es decir, la determinación de quién pertenece al conjunto de los expertos que se aceptan como válidos supone criterios normativos. Entonces viene a decir que él lo que propone es plantear la cuestión en un marco bastante más amplio que lo que hace pues, Collins, pero reconoce que no ha resuelto el problema. Y de hecho el problema está sin resolver. No se sabe qué vía, qué es conveniente, qué es necesario, qué sería deseable, esa proyección, digamos, esa relevancia política de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, pero parece que no se puede resolver si nos limitamos a los estudios sociológicos. Yo voy a ampliar, digamos, esta crítica o mostrar esta insuficiencia yendo algo más allá y abriéndolo hacia planteamientos filosóficos. El que no se puede llegar a una teoría normativa, ni epistemológica, ni política desde la sociología, para la filosofía moderna ha estado muy claro, ¿no? Es aquello que se dice, no se puede pasar del ser al deber ser, ¿no? Esto desde Hume ha quedado muy claro. Es decir, no se pueden justificar normas o teorías normativas basándose en teorías sociológicas y científicas. No podemos pasar de las normas, de los hechos, a las normas. Aunque este es un recurso y un truco y una falacia muy empleada, evidentemente por los políticos, pero también por muchos académicos, que dan de cuestiones de hecho, quieren pasar a cuestiones normativas de lo que es ser, constatación de hecho, a pasar a lo que se debería hacer. Entonces, claro, estas teorías o criterios normativos, ¿qué es lo que presuponen? ¿Cómo fundamentamos la validez de teorías y de conocimientos? En el plano, digamos, teórico o científico, y cómo fundamentamos la efectividad de tecnologías. Pero de una forma rigurosa estamos hablando, porque estas son cosas serias. Y dentro de las teorías normativas políticas es cómo fundamentamos y justificamos decisiones y intervenciones políticas, disposiciones, normas, leyes en el dominio público. Que no sea puramente dentro de la política del poder, por el juego de los votos y tal. Dice, no, fundamentar algo que se pueda aceptar, sobre lo que se pueda establecer un consenso. Resumiendo, estamos aquí ante una brecha epistemológica y una brecha política que no se pueden superar con la sociología ni con ningún tipo de planteamientos científicos. Entonces voy a
poco a proyectar, digamos, un poco programáticamente, lo que sería una superación filosófica. Es decir, más acá de las brechas normativas. La relevancia política de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad y la filosofía constructiva. Y primero vamos a hacer un poco de propedéutica, porque aquí lo que hay, esta insuficiencia política está relacionada con una insuficiencia conceptual. Es decir, el sistema teórico y conceptual de las ciencias empíricas en esta cosa de la sociología no sirven para lo que nosotros pretendemos de tener esas bases normativas. Y vamos a ver en el caso, digamos, del Vive Bajkar. Porque, por ejemplo, él dice, vivimos en una cultura tecnológica. ¿Qué quiere decir cultura tecnológica? En ningún caso lo explica, se queda un poco pues, a nivel, podríamos decir, literario o intuitivo, ¿no? Nuestras sociedades modernas están constituidas por la ciencia y la tecnología. Claro, esto es nunca explica eso, qué quiere decir constituidos. Otro tema, otras expresiones donde no se comprende bien lo que... y quizá no se pueda explicar en términos sociológicos. Dice que la ciencia y la tecnología están cargadas de valores. ¿Qué quiere decir esto? Que son valores. ¿Y cómo puede decirse que la ciencia y la tecnología están cargadas de valores? Entonces también afirma que para entender esta cultura la comprensión procedente de los estudios sociales de ciencia y tecnología tiene una importancia central, pero ¿en qué consiste esa importancia central? O también afirma que los estudios de CTS son importantes para el desarrollo de políticas democráticas. ¿Y por qué son importantes? ¿Qué tiene que ver? ¿En cuánto son relevantes? Ya hemos visto que las salidas o las aplicaciones que ponía eran más bien pues, pobres, ¿no? ¿Y cambiar el mundo? ¿Se puede cambiar el mundo teniendo simplemente sociología de la ciencia y la tecnología? Bien, entonces... El tema, yo me voy a limitar aquí a lo que sería la filosofía constructiva y el tema, digamos, de lo que es la interpretación y la fundamentación epistemológica, la superación de la brecha epistemológica. La brecha política es una cosa más complicada y evidentemente no tenemos aquí tiempo. En todo caso, podemos apuntar algunas cosas. Entonces, claro, lo de comprender... La comprensión, ¿qué significa comprender? Pues es interesante ver que hay significados, digamos, dentro de la historia de la filosofía o de la historia también de la ciencia en general, pues hay significados muy distintos y aquí es lo que tenemos que precisar, porque hay una especie de idea de comprensión que es la explicación teórica, ¿no? Es una deducción, eso es lo que a veces en filosofía se dice saber el porqué. Entonces ya comprendo porque sé el porqué. ¿No? Así, un ejemplo, si nos centramos en lo que es el movimiento o en general el movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué caen los cuerpos pesados? ¿No? Pues tenemos la teoría aristotélica, que sería una explicación de este tipo, teórica. Entonces, él parte, digamos, de una cosmología de la constitución del mundo que está constituido por los 4 elementos. Y entonces el elemento tierra ocupa la parte central, encima está el elemento agua, el elemento aire y más allá el elemento fuego, que es el firmamento y tal, ¿no? Entonces dice, ¿por qué cae un cuerpo pesado? Entonces su principio es que los cuerpos tienden a ocupar su lugar natural. Entonces, por eso, si tiramos desde el aire pues una piedra, pues atraviesa el aire, atraviesa el agua y entonces se para cuando encuentra, digamos, su lugar natural, que es el suelo, digamos, la materia. Esta sería una explicación, digamos, teórica. Claro, en el contexto de la ciencia moderna, lo que podríamos llamar una explicación naturalista, o lo que es una explicación conforme a las ciencias naturales, así muy simplificado, sería también como se explica, digamos, la caída de los cuerpos en la cinemática de Galileo. Entonces, allí más que teorías, lo que tenemos es, digamos, una ecuación, digamos, una fórmula que nos dice en un momento dado si nosotros sabemos la posición, digamos, de un cuerpo en caída,
¿no? Podemos saber en un espacio unas condiciones antecedentes, más tarde, ¿no?, unas condiciones consecuentes, podemos calcular su situación. Entonces, esto es el fundamento de lo que podríamos llamar toda la comprensión naturalista. Nosotros tenemos unas condiciones antecedentes, ¿no? Es más bien descripción, es una ciencia descriptiva y anticipativa. Y entonces podemos calcular, incluso matemáticamente, qué condiciones va a haber en el futuro. Podemos anticipar las condiciones consecuentes. Esto, en definitiva, en la sociología es lo que se dedican, es a esto. Evidentemente no con aparato matemático, bueno, no tanto, estadístico y tal, algunos lo intentan, otros menos, pero siempre es una comprensión descriptiva anticipativa. Nosotros describimos la condición antecedente y podemos anticipar y describir la condición consecuente. La comprensión filosófica dentro de la filosofía constructiva es muy distinta. Es la comprensión a partir de la propia práctica, es decir, del propio dominio de la técnica y de la cultura, de la propia cultura. Entonces, esto es bastante distinto. ¿Y por qué este planteamiento es más importante? Porque el gran reto es ¿qué significa comprender lo que es la cultura científica? ¿Qué significa comprender lo que es la ciencia y la tecnología? También para no expertos especializados. Porque si queremos democratizar las decisiones, pues cualquier, digamos, individuo afectado tiene que poder situarse y tener una comprensión que le capacite para intervenir. Entonces, evidentemente, con el otro tipo de comprensión, pues no vamos a ningún lado, porque no le puede decir, si usted quiere intervenir sobre las centrales nucleares, pues primero haga se licencia o se gradúa en física, y después viene y hablamos. Que eso no es necesario, pues voy un poco a plantearlo en términos filosóficos. ¿Qué significa la comprensión filosófica constructiva? A ver, esto claro, se necesita por lo menos un cuatrimestre, pero ya me quedan unos 25 minutos. Pero bueno, lo voy a entender y si no, pues después lo podemos debatir un poco. Quizá el principio, digamos, fundamental de la filosofía constructiva, de esta comprensión a partir de la propia práctica, el propio dominio de técnicas y la propia práctica cultural, es que la cultura no es natural. Y, por tanto, no se puede explicar al modo naturalista, con una explicación, digamos, científica como sociológica. La cultura es artificial, entre comillas, es decir, es una construcción humana. Entonces, ¿cómo podemos comprender lo que es una cultura? ¿Cómo lo podemos comprender esto? Bien. Pues partiendo de por lo menos de una serie, arrinconando una serie de prejuicios. Y el prejuicio más importante tiene que ver con la misma palabra cultura, porque el término cultura o la comprensión vulgar, que es la más extendida de cultura, lo identifica con arte, con literatura, incluso con filosofía, es decir, con valores, con interpretaciones, es decir, todo lo que está en el ámbito de las técnicas o de lo simbólico, ¿no? Pero evidentemente eso es una idea, un concepto muy extendido, el más extendido, pero es vulgar. En el sentido que en cualquier ciencia un poco rigurosa, como es la antropología, pues la cultura ya no la definen así. Entre otras cosas porque la técnica es cultura. Y esto a veces se comprenden como cosas contrapuestas. Dicen, la cultura y la técnica. Y invitaron a los representantes de la cultura. Pues allá invitaron a los artistas, a los literatos, en fin, a todo el mundo, quizá también a filósofos, pero no se dice que invitaron a ingenieros ni a científicos, porque esa es otra cosa. Bien. Pues la técnica es cultura. Y otra afirmación más importante es que la cultura es técnica, que también es algo que choca con las ideas normales. Y la ciencia es cultura.
Pero para comprender lo que es la ciencia es cultura, primero tenemos que entender qué es cultura y empezando por lo que es técnica. Pero esta técnica no es una definición dentro de un planteamiento, digamos, naturalista, sino es lo que en alemán, bueno, hay una expresión que se dice zum Begriff bringen. Quiere decir, conceptualizarlo esto a partir de la propia práctica, del propio dominio técnico. Y esto es lo que se llama reflexión. La filosofía lo que usa es el método reflexivo. Claro, esto de la reflexión, me parece que hay que está pensando y tal, y cierra los ojos. No es nada de eso. La reflexión, quiere decir, es una reconstrucción de la propia práctica. Todos nosotros dominamos una serie de técnicas. Tranquilamente hablamos, escribimos, podemos silbar, algunos tocan algún instrumento, pues podemos hacer una tortilla y otros pues no son capaces de tener un huerto. Es decir, en todos los ámbitos de la cultura, en todos los ámbitos técnicos, tanto los materiales como los simbólicos, como los sociales, evidentemente dominamos muchas técnicas sociales, de la interacción social, del trato familiar, cosas, digamos, que evidentemente sin ellas pues no funcionarían muchas cosas. Entonces, toda esta práctica es la que se trata de reconstruir a partir del concepto de técnica. El concepto de técnica, si uno lo reconstruye, pero no una definición verbal, sino a partir de esa reconstruir la propia práctica, queda que es una secuencia de acciones que nos conducen siempre a un resultado determinado. Entonces nosotros controlamos ese resultado. Si queremos lo podemos producir, porque tenemos una secuencia de acciones que se estabiliza y que es posible transmitir, aprender y enseñar. Y esa es la transmisión cultural. Enseñamos a nuestros hijos de pequeños a hablar. Hablar es una técnica. Bueno, esto no es una cosa, digamos, muy nueva. Esto ya desde Wittgenstein quedó claro. Bueno, Wittgenstein habla de la matemática como técnica, de la misma lógica como técnica, ¿no? Es la comprensión operativa, digamos, de lo que es la técnica. Y que prácticamente cualquier aspecto cultural, cualquier práctica cultural estabilizada y que se transmite, en definitiva, son técnicas. Pero claro, se trata de hacer una reconstrucción metódica y rigurosa, que nos lleve a poder fundamentar la validez de técnicas. Y para eso tenemos que tener muy claro cómo podemos identificar lo que es una técnica. Porque ese será el criterio básico para determinar si algo es una técnica. Porque la técnica, digamos, no por definición, sino por constitución, es efectiva. La efectividad de algo, de una técnica, es que sea realmente una técnica. Entonces ya empezamos a poder criterios a partir del propio dominio de técnica, de saber que una técnica es si alguien nos está dando gato por liebre. Es decir, algo es una técnica, es efectivo o no es efectivo. Entonces, cuando tenemos esto, podemos pasar a la validez de teorías. Porque en realidad la idea esta de la primera ola de la filosofía analítica, que la tecnología es una aplicación de teorías, es más bien al contrario. Las teorías son teorizaciones de técnicas. Bueno, es un poco más complejo porque después todo esto se retroalimenta, pero quiero decir, porque incluso en lógica la fundamentación de la verdad de enunciados, de la validez de teorías, se puede hacer a partir precisamente de la efectividad de técnicas, de la práctica técnica. De la práctica técnica, de la fundamentación de enunciados. Entonces, aquí ya tenemos una comprensión muy distinta de lo que es la cultura. Y esto nos tiene que guiar para decir, bueno, realmente, ¿en qué consiste la ciencia? La ciencia no es ni más ni menos que una subcultura, una relación cultural, digamos, una creación cultural que en este momento es la subcultura más trascendente, junto con la tecnología, o en esa
simbiosis que se llama tecnociencia, más importante de nuestra cultura actual. Prácticamente determina todos los otros ámbitos. El hecho de entenderlo como cultura hace posible que alguien que no sea un experto en ciencia o en tecnología empiece a comprenderlo y que pierda el respeto. Que es muy importante, ¿no? Porque a veces lo que se basan es en esa especie. Bueno, esto yo lo he vivido en el caso de la lógica, ¿no? Yo esto se lo digo a mis alumnos, claro. Uno que no sabe nada de lógica, le llenan una pizarra de fórmulas lógicas, pues y le dicen, y ahora aquí fundamento lo que yo digo. Y uno se queda ahí, y dice, pues deberá ser verdad, porque, en fin, con tanta cosa rara que ha escrito este tío, los que saben lógica saben que hay antes que fundamentar y que la cosa es más complicada. Bien. En cuanto a esa filosofía constructiva que nos tiene que llevar, ¿no?, la filosofía constructiva, a una tecnología filosófica, que es lo que yo llamo tecnografía, es la reconstrucción cultural de técnicas, de culturas, de subculturas. ¿Y para qué queremos reconstruir? ¿Para qué queremos comprender? Queremos comprender para reconstruir. Y eso es la reflexión. Pues, bueno, pues, pero no es el objetivo último, es decir, bueno, pues yo comprendo y me siento satisfecho. El dicho aquel, eso de Aristóteles, que decía que, bueno, pues el motor de la investigación, el motor de la ciencia era la curiosidad. Y después lo intenta fundamentar históricamente, todos con una exposición histórica que es falsa completamente. Se refiere a los babilonios y a los egipcios, que cuando uno sabe la realidad, allí Aristóteles está haciendo retórica. Pero bueno, en este caso, por lo menos, no es comprender para comprender, no es el saber por el saber, como el arte por el arte, sino es comprender para reconstruir, porque a través de eso podemos llegar a fundamentar. ¿Y fundamentar qué? La validez de teorías, la efectividad de tecnologías. Y con esto, ¿qué nos permite? Resolver controversias. Por ejemplo, la controversia que los terremotos pueden destruir los cementerios nucleares o no. Claro, ahí hay mucha gente que se postula como experto y como decir, ¿y quién decide quién tiene la razón? Eso hay que reconstruirlo bien. Y con esto, si realmente se busca un consenso, quizás se puede llegar a resolver controversias, la resolución de controversias. Pero con la resolución de controversias no se acaban los problemas. Porque normalmente los problemas las disputas o debates sobre esto también tienen que ver con la valoración, los sistemas valorativos. Es decir, cualquier innovación tecnológica nos hace que nos puede desestabilizar otros sistemas culturales. Una innovación tecnológica se establece como una subcultura, como un conjunto de sistemas culturales. La energía nuclear, en definitiva, no son las centrales nucleares. Son los técnicos, son los ingenieros, son los políticos, esto es, digamos, son las empresas eléctricas. Todo ese complejo, eso es una subcultura, es un conjunto de sistemas culturales. Entonces, el hecho de que se estabilice eso y se imponga nos puede desestabilizar otros sistemas culturales. Esos son los impactos. Y aquí es donde entra el tema político. ¿Queremos innovar para desestabilizar otras cosas? En definitiva, estamos ante un problema de elección. Si hay innovaciones que nos desestabilizan otras cosas, tenemos que decir qué es lo que queremos. Pero ¿qué es lo que queremos entre un sistema tradicional o un sistema innovador, que son incompatibles y que se desestabilizan mutuamente? Si funciona uno, no funciona el otro. Aquí ya entra el problema de las valoraciones, los sistemas valorativos. Porque hay quien querrá la innovación a costa de la tradición y el que lo quiera a la inversa. Y cuando esos sistemas
valorativos son incompatibles, ya tenemos un conflicto. Un conflicto es, digamos, un choque de sistemas valorativos incompatibles. ¿Y cómo se decide eso? Claro, en el sistema político tradicional se decide, pues el que tiene más votos y el que domina el Parlamento, pues es el que vota y se impone su sistema valorativo, y el del otro queda, si es incompatible, pues queda arrinconado. ¿Es la única forma de hacer política? Claro, en filosofía política lo que se busca como modelo o como sistema ideal, es decir, se puede llegar a un consenso, se puede fundamentar un sistema valorativo que supere esas incompatibilidades, pero para eso tenemos que comprender, tenemos que poder fundamentar, también fundamentar los modos de deliberación y de decisión y de intervención política. Este es un reto muy fuerte y que, en fin, es quizá el reto más importante dentro de la filosofía y dentro de la política y dentro de la actualidad. Entonces aquí todo lo que implica, pues, en lo que serían los planteamientos de la filosofía política constructiva, pues no lo voy ni a plantear. Pero bueno, ya para finalizar, al final, pues lo que se puede decir, he dicho, comprender para reconstruir. El segundo paso es para fundamentar. Pues el tercer paso es para valorar y al final es para intervenir. Intervenir cuando tenemos esa incompatibilidad de sistemas culturales. ¿Podemos tener un modo de desarrollo cultural que sea compatible? Es decir, que eliminemos las incompatibilidades, que podamos hacer que una cosa no desestabilice completamente a la otra, si es que queremos conservar innovación y tradición. Pues esta resolución de controversias, conflictos y crisis y la intervención de cara a un modelo de desarrollo compatible, eso es lo que constituye, digamos, el objetivo de la filosofía política. Y que sí que ya supera, digamos, hemos en primer lugar superado la brecha epistemológica, también puede superar la brecha política, es decir, ¿por qué supera la brecha política? La filosofía por sí misma no va a ninguna parte. Yo esto se lo digo a mis alumnos. Sin los estudios, sin conocer la ciencia, sin conocer la historia de la ciencia, sin conocer la sociología de la ciencia y la tecnología, uno no puede elaborar nada. Eso son telarañas teóricas, filosóficas, que no sirven para nada. Pero al revés, digamos, la historia, la sociología y la ciencia, sin todos esta reflexión filosófica tampoco llega, porque se queda en las brechas, se queda cortado. Entonces, lo que se trata es, a partir de una interdisciplinaridad de estudios sociales, históricos, filosóficos y científicos, que esto es lo que es CTS, yo creo que no tenemos agua, no, bueno. Se puede replantear el objetivo de Marx, que no solo se trata de interpretar, sino de contribuir a cambiar el mundo. Y en este contexto, yo firmemente lo creo, aquí en esta escuela se ha dado un paso. Y creo que es en este sentido donde se ha orientado la asignatura esta que tenéis ahora de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que yo creo que es una innovación académica importante dentro del panorama universitario español. No creo, sino que está claro que tenemos que ir en la dirección de esa interdisciplinariedad. Pero también para los filósofos, y aquí os voy a comentar que también en ese sentido hemos ido. En fin, en el nuevo grado de filosofía de la Universidad de Barcelona, que ya está reconocido como el más revolucionario y el mejor de todos los que existen hasta ahora, y no es porque yo sea de la Universidad de Barcelona y no porque yo haya luchado aquí con esto, tenemos en el último curso la posibilidad de que los alumnos tienen 3 cursos, que es filosófico, y después pueden hacer un minor. Un minor quiere decir que abren la filosofía a distintos campos. Uno es ciencias naturales y ambientales, ¿no? Que se van a biología, se van a física, intentar hacer, digamos, comprender
a nivel muy introductorio, evidentemente, ese tipo de cosas. Hay otro minor en Ciencia, Sociedad y Política, que van a la Facultad de Sociología, de Ciencias Políticas, de Economía. Otro que es de Economía, Política y Derecho. Incluso dentro de la informática. Entonces, es eso, la filosofía sin las otras ciencias, sin la interdisciplinaridad, no es nada. Pero las otras ciencias, digamos, sin estos planteamientos de estudios de ciencia, tecnología y sociedad y reflexión filosófica tampoco van a ninguna parte, o simplemente acaban siendo tecnologías sin ningún tipo de conciencia y capacidad crítica y de proyección política. Gracias. Gracias, querido Manolo, por ese repaso tan minucioso y tan conceptual y tan intrigante que nos haces, porque es toda una propuesta de desarrollo epistemológico, efectivamente, y de inquietud por ampliar el enfoque de las cosas y al mismo tiempo por fundamentarlas, claro. Y ahí es donde surge siempre tu capacidad y tu buen hacer lógico o lógica. Para empezar el coloquio, yo te diría, dentro de un rato vamos a tener el típico conflicto de valores, puesto que la polémica siempre lo ha sido en el asunto nuclear, pero ahora con el ATC otra vez vuelve a serlo, y al final es un conflicto de valores y un conflicto de posturas que heterogéneas. Una postura va a acusar de acientífica a la otra, y la acusada de acientífica, que representarán la gente del movimiento social que se opone al ATC, pues acusarán al técnico, al científico, esperemos que no haya sangre, de querer imponer una solución técnica, solución de experto, una solución de experto. Supongo que el hombre de Enresa pues tendrá esa actitud. Y ni aquí, ni en la provincia de Guadalajara, ni en el entorno de Ascó, en Tarragona, el asunto se va a resolver fácilmente y probablemente de ninguna manera, ¿no? Total, que cuando hablamos de la posibilidad de resolver conflictos o de, no sé cómo lo has... Controversias, conflictos, confrontaciones. Eso es, de confrontación y solución de controversias, pues seguramente tenemos que ser modestos en las pretensiones y por lo menos sugerir a una y otra parte que también sean modestas, que también sean escépticas incluso sobre sus propias posiciones, ¿no? Quería que te adelantaras un poco, aunque luego estarás, pero a este enfrentamiento que está en vigor en España entera, con 11 o 12 propuestas que había de ubicación de ATC, y que plantea crudamente eso, exactamente eso, los valores de un movimiento social que dice no me da la gana, o no quiero, o queremos, o preferimos la tranquilidad, patatín, patata, a la razón técnica o científica, que dice esto es seguro, esto está hecho, bien hecho, por lo tanto, en cualquier lugar se podría construir. Yo, si te soy franco, creo que, bueno, no sé lo que va a pasar, pero bueno, en general, pues lo que pasa, soy muy escéptico que se puedan resolver controversias, conflictos y confrontaciones de una forma, podríamos decir, bueno, entre comillas, racional porque, claro, ¿qué es lo que supone esto, por una parte y la otra? Porque ahí lo único que se enfrentan son sistemas valorativos, los sistemas interpretativos, contrapuestos, y hay pues una especie de lucha que reproduce todos los debates de un departamento donde allí del Parlamento, donde allí nadie se escucha sino intenta aplanar al otro si puede por medio de la votación, es decir, que tiene el poder político. Todo esto supondría, y esa es, digamos, también un planteamiento, un programa de ciencia, tecnología y sociedad, una capacitación mínima de todos los ciudadanos en estas cuestiones. Bueno, lo que se llama el movimiento de alfabetización. Se tendrían que alfabetizar en ciencia, en tecnología, conocer, pues como decía vuestro vicerrector, cuestiones de historia
de la ciencia y la tecnología, y también cuestiones un poco metódicas de filosofía, de aprender a discutir, a debatir en un lenguaje riguroso, porque el problema es que, en definitiva, no hay comprensión, porque hasta los mismos términos, no solo los sistemas de valores son incompatibles y enfrentados, sino la misma terminología, pues no ocurre. Entonces, claro, y están también, digamos, recursos, a veces retóricos o recursos políticos del debate, como el que tú decías, ¿no? El que se escuda delante de digamos, la cientificidad o la supuesta objetividad de la ciencia. Claro, aquí es lo que hay que sospesar. Claro, el ego, el que no es especialista, no puede decir nada. Hombre, normalmente si no sabe nada de nada, no puede decir nada. ¿Es posible de que haya una comprensión de los temas estos complejos sin necesidad de saber, pues, en fin, cómo se produce la reacción en cadena? Claro que es posible. Y para debatir y para encontrar la compatibilidad, que sería, digamos, el objetivo último de la filosofía, es compatibilizar interpretaciones, compatibilizar sistemas valorativos y compatibilizar también sistemas culturales o modelos de desarrollo. Y compatibilizar no quiere decir un compromiso, bueno, pues tú me das, yo el 80 y el 20%. No, de llegar a un consenso fundamentado, no simplemente un acuerdo, un consenso fundamentado. Eso evidentemente que es un objetivo utópico, yo no diría utópico, es un modelo, es decir, un sistema ideal al que te puedes ir acercando. Porque están las cosas utópicas que dices, esto no lo plantees porque no se puede realizar nunca, y otra cosa es decir que tienes unos criterios y unas líneas que te permiten hacerlo un poco mejor. Pero para eso, evidentemente, ciencia, tecnología y sociedad es fundamental, pero no solo en la universidad, es en la enseñanza, digamos, secundaria y yo diría casi primaria, como es el caso, por ejemplo, de Holanda. Todas estas cosas ya las tratan. Allí, por ejemplo, cuando los niños estudian física, en fin, los rudimentos, no a nivel de bachillerato, sino de la enseñanza secundaria obligatoria, les plantean de seguida temas de interacción, ciencia, tecnología y sociedad y cuestiones actuales políticas. Y eso están ahí. Claro, esas personas, cuando son adultos, tienen una capacidad de debate y de llegar a acuerdos y a soluciones mejores que cuando prácticamente todos son analfabetos en este sentido. Justo. Bueno, la verdad es que yo siempre que escucho a Manolo me quedo con una sensación parecida, es decir, me interesa, digamos, lo que dice, pero siempre dice, bueno, esto necesitaríamos un cuatrimestre para verlo, y ahí me queda esa sensación realmente de que hace falta más tiempo para seguir pensándolo. Porque uno de los problemas que hay en general en las escuelas de ingeniería, que estamos en una, es la gran presión que hay del día a día, ¿no? Es como si fuéramos en una bicicleta, una vereda llena de baches y de pedruscos, donde hay que ir pedaleando, ¿verdad? Esquivando los pedruscos y los baches, el primero, el siguiente para no caerse, y ese concepto de reflexión y reconstrucción es imposible. Y yo hablo de por mí mismo, personalmente, eso a mí me ocurre hasta ahora. Curiosamente yo voy a empezar ahora una etapa personal en la que quizás pueda tener esa opción, pero como a mí me interesa a los que estamos aquí, los estudiantes, los profesores, pues veo que ese es un gran problema, es un gran problema de los requerimientos que hay día a día. Y un tema que esto será cuestión de seguirlo reflexionando y seguir involucrando a las personas para que, a pesar de esa especie de bicicleta infernal, pues la gente saque tiempo para reflexionar. Si por ejemplo aquí no hay mucha más gente, yo creo que no es por culpa de la falta de interés en la reflexión, sino por culpa de la bicicleta, y que está sin plantear el tema, y quien más que menos tiene que resolver hoy un montón de cosas esta mañana. Esa es la realidad. Pero ya cambiando un poco de tema, el planteamiento que a mí me parece más interesante y más complejo es decir, que realmente cosas tan importantes como las que están ocurriendo las tiene que entender todo el mundo que quiera ser un ciudadano.
ciudadano se supone que es el que manda en su sitio donde está, con su voto y con su opinión política. Luego tiene que ser capaz de entender todo lo que aquí se cuece. Es decir, para saber llevar una casa adelante uno tiene que entender todo lo que es la casa, que es la luz, que es la calefacción, cuánto cuesta, la comida, pues si no, ¿cómo coño va a poder vivir en esa casa y va a poder gobernarla? Entonces, en el mundo este tan complicado, la frase es que todo el mundo entienda. Y a mí esa es una de las cosas que más me angustian personalmente. En la parte mía concreta de las tecnologías de la información, a mí yo siempre lo que digo, y concretamente un tema que como es la criptografía y el voto, que esta cosa tiene que ser entendida por los ciudadanos, pero a veces es complicado, es muy complicado. Hay una frase de Einstein, que no sé si era cierta o no, posiblemente sea una anécdota falsa, como casi todas las buenas anécdotas, que un periodista le preguntó si de forma simplificada podía explicar la teoría de la relatividad especial. Y entonces le dijo al periodista, ¿usted sabría explicarme cómo se fríe un huevo? ¿Cómo se hace un huevo frito? Dijo el periodista, pues sí, ¿por qué no? Claro, sí que sería capaz. Y si yo le dijera a usted que me lo explicara así, saben que hay gallinas que ponen huevo, que hay sartenes, que existe el aceite y todo eso, ¿me podría usted explicar cómo se fríe un huevo? Digo que a lo mejor es una anécdota falsa, pero para mí sí que me afecta, porque a veces, claro, el intento de simplificar para que el ciudadano común entienda resulta complicado. Y eso es casi una especie de drama o de angustia que sufren las personas que intentan difundir los conocimientos entre la ciudadanía sin caer en la patochada, claro. Pues decir, no, esto es que papá pone una semillita, que se ha jodido, pues, vaya gilipollas, pues para eso mejor no le dices nada a nadie, ¿tú me entiendes o no? Ese es el drama. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Porque decías, la discusión que nos trae ahora, ¿no? Es que la gente tiene que entender eso. ¿Y cómo consigues que lo entienda? Es verdad que lo de la escuela, yo me acuerdo que estoy peleando ahora en el año 82, hice una propuesta para la enseñanza de informática en la enseñanza, que por cierto me dieron un premio, es una medalla de esas, que por supuesto luego eso no ha tenido ningún efecto, ¿no? Iba en la dirección básica de que los niños entendieran qué era eso de la informática, que entonces era un tema que a los adultos les angustiaba, pero no entendían nada, estoy hablando del año 82, 81, por ahí, ¿no? Porque lo importante no es tanto que supieran programar, cuanto que entendieran qué puñeta era eso y qué podía significar esas máquinas nuevas, etcétera. Y entonces la pregunta concreta, y por centrarnos en el debate que viene luego, ¿cómo se puede hacer que la gente entienda cuál es la problemática que hay bajo el debate este de instalar o no instalar esa especie de almacén? Una acción, por eso política, que evidentemente está la diferencia entre Marx, no solo hizo teoría, sino pasó a la acción política. Esa es otra historia. No, pero en cuanto a la comprensión, yo claro, el comprender a veces se dicen el llevar la ciencia, la tecnología a la gente, y entonces a veces esto es lo que se llama divulgación. Y divulgación muchas veces es, bueno, esto que sale por la televisión, intuiciones y cosas que el que es experto dice, pues no sé qué historia le están explicando aquí, porque esto parece para niños, ¿no? Es como explicar la medicina con aquel programa que les explicaba para niños que iban por dentro los microbios. ¿Cómo se llamaba el programa aquel? Cosas de estas, claro. Entonces, eso es lo que intentaríamos con lo que llaman divulgación científica, que muchas veces es apologética, es la aceptación acrítica de la cultura científica y tecnológica, es como vender la moto, Esto consiste muchas veces en eso. Entonces, hombre, también es necesaria, es lo que decimos, la comprensión naturalista, es decir, de la ciencia natural, la comprensión descriptiva, anticipativa, es decir, cómo funcionan las cosas y cosas así. Eso también, hasta cierto punto, hay que entenderlo, porque si alguien dice que en un reactor nuclear 0 de 0, pues, en fin, no sé qué se va a discutir. Pero lo más importante es el otro tipo de comprensión, lo que llamo la comprensión cultural. Pero más detallada, ¿no? Es decir, usted sabe que todo el tema o los científicos que hacen los laboratorios y eso, en definitiva, cada rama científica es una subcultura. Y que esto funciona ni más ni menos como las culturas en las que usted es experto. No es ningún punto y aparte, no es nada superior. Es
la cultura un poco refinada. Es la cultura ordinaria refinada. La ciencia no es nada esotérico ni es nada de esto. Esto evidentemente a veces se vende así porque intenta venderlo así, porque en fin, esto es como plan de sacerdocio, ¿no? Tú no lo conoces y aquí tenemos los misterios que nadie puede entrar en el Sancta Sanctorum, que solo lo domino yo. Entonces, claro, esa comprensión constructiva es la más importante. Tiene que haber la otra también a un nivel mínimo. Pero esto es lo que te hace comprender entonces cómo funcionan las cosas, porque tú mismo eres experto en tu cultura. Entonces dices, ya no me puedes dar gato por liebre tan fácilmente. Hombre, y por eso, pero eso va pues de la mano de estudios históricos, también conocimientos, digamos, básicos de científicos, conocimientos de tipo, o el aparato filosófico para poder comprender. Eso es importante. Y eso es posible, yo creo que sí que es posible. ¿Que haría falta no estar en la bicicleta? ¿Que haría falta que en todas las ramas de las facultades y de todos los campos pues hubiera asignaturas como esta? Por lo menos. Que los mismos profesores que imparten una asignatura, ellos ya lo hicieran. Y que lo comprendieran, porque ese es el problema. Claro, si uno no lo ha entendido, pues, ¿cómo lo va a transmitir? Entonces, yo creo que es posible, es deseable, y hay que ponerse manos a la obra, por muy a largo plazo que sea. Pero hay que reconocer que estamos en un país, en fin, en este campo, pues, muy subdesarrollado. Bueno, el Arie Rip, ¿no? El año pasado, tú te explican lo que hacen en Holanda y se te ponen los dientes largos, ¿no? Porque es esta gente. Y no es que sean ni más listos ni más capaces que nosotros. Simplemente que han tenido unos académicos y han tenido unos políticos distintos de los que tenemos aquí. ¿Alguna cosa más? Hola, buenas. A mí el concepto que has marcado de que todo en definitiva es cultura o que son sistemas culturales, quizás, no sé, a lo mejor es bastante común, pero a mí no me lo parece, ¿no? Quiero decir que realmente ni el lado científico y tecnológico, ni el lado que se denomina cultural, entre comillas, reconocen a los otros ese sitio, ¿no? Ese sitio común de cultura. Me da un poco la impresión, ¿no? Es decir, de que es así. Ni por un lado la gente científica y tecnológica se considera que están en el poder de la verdad en cuanto a ese conocimiento tecnológico y científico, y no van a admitir que otra gente que no conoce, no sé, la reacción nuclear le diga si aquello es seguro o no es seguro. Y por otro lado, el otro mundo tampoco reconoce que esa otra parte es fundamental sin la cual no se puede vivir, ¿no? Es cultura y es cultural. Entonces, me ha hecho pensar un poco cuando estabas hablando del aspecto científico de por qué caen las cosas. A veces me da la impresión de que ese otro aspecto, pues, sociológico, que intenta acercarse a la ciencia, y la ciencia no sé si intenta acercar al otro lado, ¿no? Pues se queda a veces en un lado demasiado historicista, ¿no? Sí. Me recuerda cuando te cuentan la ciencia y siempre te cuentan, digamos, y no llegan al último tema, o cuando te cuentan la historia y no te cuentan la historia del siglo XX, ¿no? Entonces, cuando dejan hablar de Aristóteles, hablar de Galileo, y no sé, es decir, luego justo precisamente habla, pues no sé, de, digamos, la última revolución científica, pues que es Einstein, ¿no? Es decir, y a partir de ahí quizás es donde la gente no entendemos nada o no entiende nada, ¿no? Es decir, intentar entender, pues no sé, toda la relatividad o por qué caen los cuerpos sin recurrir a eso, es intentar entenderlo desde el punto de vista de la relatividad, que creo que es el cambio radical de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, no sé, quizás sería cuestión de por un lado intentar que efectivamente en la ciencia se entienda que ese conjunto de valores tiene importancia desde el punto de vista del enfrentamiento que has contado, ¿no? que es tan importante, es decir, no solamente ciencia, sino que si creo un conflicto, realmente a lo mejor estoy estropeando las cosas en vez de resolverlas, ¿no? Y por otro lado, esa capacidad que tú estás diciendo que en la Facultad de Filosofía se va a hacer un minor en ciencias, pero yo creo que más que un minor es un major, ¿no? Es decir, que realmente debe haber filósofos y sociólogos expertos en ciencia, con suficiente conocimiento de ciencia para que ese debate y ese conflicto de culturas se difumine un poco, ¿no? Es decir, que haya esa multidisciplinaridad. No sé si es posible en una sola persona o tienen que ser grupos de personas que efectivamente pues analicen los diferentes aspectos de la cultura de la visión, ¿no? Yo creo que esa debería ser la solución,
ese grupo de expertos multidisciplinar, con conocimientos profundos en su materia y al menos mínimos en las otras áreas de la cultura, para que esto se medio resuelva, ¿no? No sé. Eso es un poco lo que me parece que has planteado desde el punto de vista de entender todo como un conjunto de valores o sistemas culturales, que quizá no se ve por ahí, ¿no? Si no se llega fácilmente al enfrentamiento, que es quizá lo más sencillo, ¿no? No sé, es una pequeña... Sí, yo también opino, bueno, lo último que has dicho, de que todos tendríamos que ser interdisciplinares. Quiero decir que todos tendríamos que tener una suficiente capacidad para entender nuestra especialidad o nuestra materia en un contexto bastante más amplio. Entonces es cuando ya no se plantean esta especie de no solo de distinciones, que no tienen ningún lugar que ser, son distinciones académicas y burocráticas que se explican por la historia de las universidades, ¿no? No tienen ningún lugar de ser, sino además que son contraproducentes. Claro, entonces, esa especie, bueno, pues como en determinadas épocas los ha habido, los espíritus esos más universales, quiere decir que eran más interdisciplinares y que sabían comprender su propia cultura en un contexto cultural pues más amplio. Y esto no sería muy difícil, yo creo que es importante. Yo, bueno, realmente el otro día lo explicaba, en donde yo me doctoré, en Alemania, allí yo recuerdo cuando llegué me dijeron, ¿qué es lo que quería hacer? Yo quiero hacer el doctorado en filosofía. Y me dijeron, ¿y qué más? Y allí incluso el mismo reglamento, digamos, de doctorado, tú te tenías que especializar en una materia principal, en 2 materias secundarias. Te obligaban a hacer interdisciplinariedad. De allí, pues en fin, tenías que ir pues, tanto a la facultad de matemáticas como de física como de ciencias sociales. Entonces no sales, digamos, pues lo que se decía en los años 60, en los debates aquellos en las luchas estudiantiles, que acusaban al estamento académico y a la formación académica de que formaba idiotas especializados. Idiotas en el sentido que no sabían el contexto social y político, que solo su especialidad a resolver ecuaciones unos y a recitar pues textos sagrados otros y nada más. Claro, ahí es donde está, yo creo, el reto importante, y que eso es muy satisfactorio personalmente para cualquier persona, tanto de la rama esta que también dividiendo llamamos humanidades por un lado, ciencias sociales por otro y ciencias naturales por otro. Si no hay nada más, levantamos la sesión y volvemos a las 11:30, continuamos.